Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 19 de febrero 2024, las 6:07 de la tarde. Y antes de empezar, quería comentaros que vamos a tener este seminario online a 1 de 4 horas el 25 de febrero 2024. El tema iluminación espiritual, cómo iluminarte sería, pero bueno, de esto hablaremos casi al final del vídeo. Y simplemente es para que tengáis en cuenta de que ya hemos puesto esto en Aulas Pandora, ya os podéis ir apuntando los que realmente queráis estar en este seminario y lo vais a disfrutar muchísimo. Pues dicho esto, como siempre os comento, en el chat, en la descripción, en la pestaña de ver más, hemos puesto ahí el enlace directo, pero también de Ángel Luis Fernández, pues su página web, su correo, el YouTube, el Facebook, para que también podáis llegar a él a través de sus redes. Y también están mis redes más abajo también. Y luego aquí en pantalla veis que también las tenemos puestas para que nos podáis localizar en cualquier momento. Pues vamos a la República Dominicana, que ahí tenemos al doctor. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andas? Hola Luis, un abrazote. Pues todo bien por aquí, sin mayores novedades. Bueno, pues como hoy tenemos preparado un vídeo introductorio que duran unos 15 minutos aproximadamente, si no recuerdo mal, 18 minutos 27, en el cual pues aquí el doctor Ángel va a dar la explicación, ¿no?, del tema de hoy a bordo de una estructura OVNI. Este va a ser el tema y luego daremos paso a preguntas y respuestas. Doctor, no sé si quieres comentar algo antes de empezar con el vídeo. Bueno, pues en realidad he tratado de incorporar en este documental pues la mayor información posible, comprensible también de lo que sucede dentro de las estructuras que operan aquí, las básicas. Hay muchos tipos, ¿no? Pero yo me he referido básicamente a las estructuras de Afstar, que son las más comunes, ¿no? Y de eso trata el documental, y luego, si queréis, podemos hacer una tanda de preguntas-respuestas para contestar a cuestiones puntuales. Así que nada, vamos con el vídeo cuando quieras. Vale, la gente que me estáis viendo, me decís si lo escucháis bien el vídeo, ¿vale? Aquí por el chat, ahora yo le voy a dar al play, lo voy a poner en pantalla completa y adelante. Hablar en profundidad de las estructuras de Afstar sería algo verdaderamente interminable. Y digo interminable porque hay estructuras de tantos tipos como flujos desarrolle la imaginación. Pero de verdad hay tantas estructuras. Pues sí, hay tantos tipos que verdaderamente no tendríamos opción a referirnos a todas ellas. Así que voy a hablar exclusivamente de las que visitan esta esfera, la Tierra, Multimedia, y que forman parte del programa Avstar. Las que se encuentran en esta esfera suelen ser estructuras de tamaño pequeño en términos relativos, y es a estas estructuras a las que quiero referirme. Estas unidades no son tan solo vehículos, como algunos las consideran, sino algo más que meros receptáculos móviles para desplazarse por la superficie de esta y de otras esferas. Y es que son estructuras en las que sus ocupantes también viven, es decir, son estructuras viviendas. Existen estructuras en las que permanecen familias completas, pero no familias como se consideran aquí, como familias de consanguinidad, sino familias de afinidad, es decir, seres que comparten la misma frecuencia vibratoria, la misma cultura universal y los mismos gustos. En el cosmos el concepto de familia es distinto. Se trata de familias definidas por la compatibilidad energética. Son seres que se sienten bien juntos en todo momento, que se relacionan bien, que trabajan bien en conjunto y que desean estar en todo momento compartiendo su efusión. Algo muy curioso es que en estas estructuras lo comparten todo,
pero sin causar ningún tipo de interferencia, injerencia o daño al entorno. Por tanto, si deciden manifestarse en un lugar determinado, siempre van a tratar de no dañar la naturaleza circundante, sea cual sea su condición, independientemente de que sean árboles o hierba o animales. Siempre van a procurar no intervenir, salvo que sea estrictamente necesario para la supervivencia de la especie y, en cualquier caso, no de la unidad, sino del conjunto. Por esta razón, no son muy proclives a salir, y si lo hacen será únicamente por preservación o mejora del entorno del que se trate. El ambiente en el seno de las estructuras es relajado y tranquilo. La coloración nunca es abrupta ni multicromática. Se ajusta al estado emocional de los tripulantes y varía del blanco al crema habitualmente. Pero en cualquier caso resulta verdaderamente sanadora, para que siempre se encuentren bien. En el interior no hay ruidos ni sonidos de ningún tipo. La luz varía en intensidad de acuerdo a los biorritmos circadianos de los ocupantes y sale de todas partes, creando una sensación extraña al visitante porque no proyecta sombras. Y esto es algo que siempre sorprende mucho a todo el mundo. En el seno de una estructura, uno se encuentra mucho más liviano. La gravedad está muy reducida y por tanto se tiene la sensación de que se crece, de que uno se estira y resulta más cómodo el funcionamiento y la vida de ese entorno. Como ente inteligente, la estructura puede generar habitáculos independientes si es necesario. Salen del suelo o del techo, se forman y se deforman, aparecen y desaparecen. Porque cuando uno entra en una estructura, en general es un espacio completamente liberado de tabiques, de paredes, etc. Es un espacio diáfano completamente. La alimentación se efectúa de forma inconsciente y proviene en general del medio ambiente, es decir, se nutren de sustancias disueltas en el aire y de energías filtradas del sol más cercano, aunque también suelen ingerir algunos elementos válidos para su alimentación y que se encuentran totalmente miniaturizados. Por tal razón suelen ser de complexión delgada, aunque robusta, y disponen de receptáculos situados en los tabiques perimetrales que posiblemente alguien pudiera llamar un tipo de refrigerador, pero no es así, son simplemente unidades integradas en lo que también pudiésemos catalogar como el fuselaje, aunque en realidad estas estructuras son de una sola pieza en dos capas y no poseen fuselaje alguno. Todas las necesidades de los seres que viven en estas estructuras están perfectamente cubiertas. No necesitan absolutamente nada, ni a nivel de sustentación, ni a nivel de mantenimiento, ni a nivel de entretenimiento. O sea, todo les es conferido, todos sus deseos, del tipo que sean, son colmados. Al fin y al cabo, la propia estructura pues es también un ser vivo que se comunica con ellos mediante fluidos mentales y tiene la capacidad de crear o generar lo que sea para cubrir la necesidad de que se trate. A bordo de una estructura, posiblemente lo más interesante sea hablar del silencio reinante, un silencio que nutre, que protege, que permite el crecimiento espiritual todo el tiempo. Estos seres se encuentran casi siempre en introspección y favorecen que los eventuales invitados puedan practicar meditaciones profundas o proyecciones sensoriales conscientes. Los tripulantes de la estructura se encuentran dentro de una segunda estructura, como decía antes, una estructura flotante en forma de anillo hueco en la que van ubicados no solo los viajeros, sino toda la gama de equipos auxiliares transportados y una serie de dispositivos de control y detección directa. Apenas tienen interacción entre ellos y cuando se comunican
La comunicación es exclusivamente mental, telepática. No necesitan de más, porque todos resultan transparentes entre ellos, de manera que todos saben lo que piensan o desean los demás. No obstante, sí que comparten una intuición común y se abogan a impregnarse de las energías del ambiente. Esa es su principal conexión, la principal conexión entre ellos. En cuanto al control de las necesidades fisiológicas de la estructura, para los visitantes, existe un dispositivo integrado en el recto que recoge la defecación del viajero. Esta es en primer lugar deshidratada, los residuos son luego disociados y transmutados en oxígeno u otro elemento químico gaseoso mediante un análisis químico riguroso. Algo parecido se realiza con la orina, de modo que el agua químicamente pura de ambas excreciones, junto con la sobrante del recinto gaseoso, provoca en un grado de humedad suficiente, ¿verdad?, que es continuamente regulada y que después es remitida a los depósitos centrales en forma de vapor. Los residentes en la estructura no necesitan nada similar, ya que sus cuerpos liberan espontáneamente y eliminan todos los residuos que les sobran. En ocasiones la comunicación se verifica de forma puntual para tratar temas de especial interés o de emergencia, o cuando tienen que hacer una misión en concreto, en cuyo caso se ponen de acuerdo inmediatamente. Nunca hay debates, ni hay discusiones, pues todos ellos de alguna manera están aleccionados por un mismo espíritu, un espíritu integrador, conciliador y resolutivo. Se mueven por distintos sitios, no son para nada estáticos, sino más bien lentamente dinámicos, y se pasan constantemente cambiando de lugar. Cuando salen, pueden descender a lo más profundo de un océano, descender discrecionalmente a lugares con naturaleza efervescente, como jardines con flores, bosques, etc., o disfrutar de la más alta cumbre en una montaña o una cueva, y así disfrutando de esa manera de todo lo que puede ofrecerles allí el medio ambiente. En otras ocasiones salen y pueden dar un paseo, pero prefieren percibirlo todo desde dentro. Lo disfrutan más, no tienen limitaciones y pueden desplazarse por todo el universo visible, pero también por el no visible, mediante tránsitos dimensionales ocasionales. También tienen lugares favoritos que visitan con frecuencia, y en general los que están radicados aquí son justamente los que construyeron la esfera a partir de su estructura inicial, y lo que hacen en todo momento es ayudar al mantenimiento de esta esfera en su estado más puro. Y esto es básicamente el concepto que os quiero trasladar. Así pues, el ambiente que se respira dentro de una estructura es sumamente cálido. La temperatura de lo que se conoce aquí como capa límite puede alcanzar elevados picos para altos niveles de velocidad en el seno de un fluido gaseoso correspondiente a ciertas atmósferas de distintos planetas. Estas estructuras disponen de sistemas especiales capaces de controlar el entorno gaseoso, y por otra parte la refrigeración por transpiración del cesio imita el valor de la temperatura en la corteza exterior, y por esa razón los inevitables gradientes térmicos alteran la fidelidad transductora, puesto que se incrementa sensiblemente la relación señal-ruido. El perfil de una estructura típica no necesita adoptar las formas que en la tecnología aeronáutica de esta esfera muestran un elevado coeficiente balístico, formas ojivales, etc., cuya esbeltez es necesaria para alcanzar grandes velocidades en el seno de un fluido viscoso. Ello es debido a que el sistema y técnica de desplazamiento es radicalmente distinta a los embrionarios métodos usuales aquí en Monkey Mesh.
El desplazamiento en su trayectoria más amplia se verifica en un marco tridimensional distinto al que es familiar en esta esfera. La base propulsora goza de una capacidad energética superior a las previstas en cualquiera de los futuros programas espaciales que se encuentran programados aquí. El núcleo central de una estructura típica está conformado por un cilindro dotado de un sistema toroidal flotante que absorbe energías cósmicas de tipo trínico y gravitacional, gracias a las cuales el conjunto puede desplazarse a cualquier punto en tiempo cero, de tal manera que las estructuras en realidad no vuelan, sino que se sitúan. Cuando la estructura parte del punto de despegue o cuando se acerca al objetivo marcado, y en general cuando se prevén a lo largo de su trayectoria elevadas aceleraciones, cambios bruscos de velocidad o de dirección, el rotor toroidal queda suspendido en una cavidad magnética de elevada frecuencia y muy energético, con autonomía programada y movimientos relativos subordinados a los cambios bruscos de tipo dinámico que se presentan. Un observador que se encuentre a una distancia no excesiva puede observar ocasionalmente la aparente desaparición instantánea de una estructura de este tipo, pues si se cambia o altera el marco tridimensional en que está situado el observador, toda la masa integrada en dicho recinto deja de poseer existencia física, y eso no significa que tal masa sea aniquilada, puesto que el sustrato de tal masa cambia la orientación de esta depresión o pliegue de las entidades constitutivas del espacio, alterando el sentido, de modo que los órganos sensoriales o los instrumentos físicos del observador pues no son capaces de captar tal cambio. En ese instante, el vacío en el recinto es absoluto, no hay ya una sola molécula gaseosa, y por supuesto cualquier partícula sólida o líquida, sino que ni siquiera una partícula subatómica, un protón, un neutrino, un fotón, etc., puede localizarse probabilísticamente en ese recinto. Dicho de otro modo, tal situación inestable dura una fracción infinitesimal de tiempo. El recinto se ve invadido consecutivamente por cuantos energéticos, es decir, se propagan en su seno campos electromagnéticos y gravitatorios de distintas frecuencias. Inmediatamente es atravesado por radiaciones iónicas y al final se produce una implosión, al precipitarse el gas exterior en el vacío dejado por la estructura desaparecida. Esta implosión es la explicación de esos estampidos o truenos que algunos observadores de ovnis han creído percibir en alguna ocasión tras la desaparición aparente de la estructura. Sin embargo, no siempre la apócrifa desaparición de una estructura a los ojos de un espectador eventual debe interpretarse como un efecto de ese proceso de inversión a un marco tridimensional distinto. Cuando la visualización es nocturna, las estructuras pueden ser perfectamente contempladas gracias a la luminiscencia generada de forma secundaria. La luz emitida está dentro de la banda espectral óptica que a la retina de los seres humanos de Lung-Gemesha aparece como correspondiente a la gama cromática del amarillo al anaranjado. Por este fenómeno secundario, tal luminiscencia puede ser anulada por la misma estructura, de modo que el vehículo parece que se esfuma, que se apaga o que desaparece. En otro orden de cosas, las relaciones con la civilización de Lung-Gemesha datan de bastante tiempo atrás. La estructuración biológica de esta esfera, con una gama de especies y subespecies vivientes, es de una riqueza considerable, y los respectivos esquemas filogenéticos presentan dentro de su multiplicidad filética profundas diferencias bioconfigurativas muy interesantes para estar y necesarias de preservar. La semejanza, por otra parte, de los seres antropomorfos de esta esfera es también evidente,
sobre todo si se salvan pequeñas discrepancias respecto a pigmentación epidérmica, atrofiamiento de ciertos órganos disfuncionales, distinto grado de desarrollo muscular, metabólico y sobre todo neurocortical. También el desarrollo de la epidermis constituye un signo progresivo. Receptores nerviosos integrados en ella suelen sufrir profundos cambios que los habilita para sensibilizarse a otras esferas de estímulos físicos o dentro de ellas, derivando en el espectro hacia frecuencias hasta entonces inaccesibles. Así pues, por todas estas razones, los mensajeros de Avstar tratan de relacionarse y cada vez más, poco a poco, de ir liberando información que permita acercar a todos a sus hermanos de todo el cosmos, incluso a los que están más allá de la luz. Pues hala, ahí ha acabado. Bueno, pues esto es de lo que trata este documental. Y si queréis podemos abrir un turno de preguntas para ampliar algún aspecto que consideréis vosotros oportuno. Con mucho gusto, si está en mi mano, os responderé. Pues tienes ya una pregunta de Paloma. Dice, ¿a qué dimensión pertenecen? ¿Modulan su vibración a tercera dimensión? Gracias. Pertenecen a esta dimensión, pero tienen, lógicamente, la posibilidad de ampliar el espectro, ¿no? Y cuando se amplía el espectro, pues simplemente pueden desaparecer de la percepción aquí, aún estando aquí, ¿no? Esto es lo que sucede con una mayoría de estructuras que incluso están en calles de ciudades y están en sitios poblados, pero no se les ve porque para poder percibirlo hay que subir la vibración, por lo menos al umbral del límite posterior a los 13.3 hercios. Vamos con la siguiente pregunta de Javier. Doctor, en su opinión, ¿está cerca la presentación oficial de estos seres? ¿Se manifestaría Sashis. Vale. Es que no va a haber una presentación oficial, sobre todo porque os he comentado muchas veces que este es su dominio, o sea, quienes han llegado después han sido los que conforman hoy la actual humanidad, es decir, esta es su obra, ellos han estado antes, ¿no? Simplemente a medida que sí se vaya elevando el nivel vibratorio de ciertas personas, la frecuencia vibratoria y oscilatoria, pues sí se empezará a tener más contacto, ¿no? Pero no a nivel de una presentación oficial o algo de esto, eso no se va a dar. Bueno, por aquí Marta dice, magnífico vídeo por darnos tan importante información. Muchas gracias. Pues ir haciendo preguntas, familia, pregunta, 2 puntos, formuláis la pregunta y bueno, de esa manera vamos haciendo que llegue aquí al doctor y os podáis ir contestando. Doctor, la gente está sabemos que son diferentes, vamos a decir, alianzas o humanos o humanoides, ¿no? Pero yo la pregunta que tendría, si los tuviéramos aquí cerca, ¿son de nuestro tamaño o son gigantes comparados con nosotros? Es que hay de todo, Luis. Los que trabajan en Avstar provienen de distintos lugares. Entonces, dentro de este espectro de contemplación, de visión que hay aquí, pues los hay efectivamente muy grandes, ¿no? Siempre antropomórficos, ¿no? Muy grandes, muy flacos, grandes, con cuellos grandes, extremidades grandes, pero también los hay pequeñísimos, ¿no? En otro de los documentales he tocado este tema, o sea, es posible ver dentro de una de estas estructuras que va alguien y que se está comunicando, o sea, que mira así al lado, como a su hombro, y si te fijas en su hombro, ahí hay uno pequeñito de 1 centímetro de altura, ¿no?
también antropomórfico, que va subido en él y se van comunicando, ¿no? Se van comunicando telepáticamente. Entonces, hay de todo, ¿no? Los únicos que son más o menos parecidos son estos que aquí llamáis los grises, que son androides biológicos, o sea, son la mano de obra, por decirlo así, los que trabajan, ¿no? Y esos tienen un cierto estilo, ¿no? Porque se fabrican en un único lugar y cuando se les ve aquí, pues son todos parecidos, eso sí. Ahora, los, llamémosles humanos, que van a bordo de una estructura, son de todo tipo. O sea, pueden ser bajos, altos, medianos, etcétera, ¿no? Pero siempre con este perfil antropomórfico, siempre así. Y estas naves a la hora de volar, es decir, ¿es antimateria? Es que no vuelan las naves, estas naves no vuelan. En el documental yo quiero dejarlo claro, que simplemente se sitúan, no vuelan. No vuelan, van fuera de esto, ¿no? Se sitúan además instantáneamente, ¿no? ¿Sabes? ¿Es un portal que se abre y aparecen, te refieres? Aparecen, desaparecen. Solamente en ciertos casos dan la impresión de que pudieran volar, pero no vuelan, ¿no? Las que vuelan en sí son estructuras parecidas a estas, pero que son hechas aquí en realidad. Son hechas con tecnología terrestre y bueno, pertenecen a esos proyectos semiocultos que ahora pues es muy difícil mantener en secreto porque los seres humanos son intrépidos, ¿no? Por naturaleza, y siempre hay alguno pues subido en una montaña o en algún sitio extraño y con un teléfono a la mano donde puede filmar y fotografiar, ¿no? Pero no vuelan, no vuelan. Yo vi un documental de una nave que quería hacer la NASA o que está en proyecto de hacerse, de fabricarse, que lo que hace es que en el mismo sitio aparece y desaparece, vamos a decir, en la dimensión que le pertenece, donde quiere ir, pero siempre el lugar es el mismo, o sea, realmente no se desplaza. Sería eso, ¿no? Bueno, sí, es que esto es un poco lo que sucede también en el universo, ¿no? Ahora mismo en física teórica se está trabajando en ese concepto, ¿no? De que todo está en el mismo sitio, que lo único que necesitas es cambiar tu frecuencia vibratoria y entonces te trasladas de un lugar a otro. Y lo que necesitas es conocer las coordenadas referenciales del otro lugar para poder ir a él. Da igual que sean físicas realmente o que sean mentales o que sean imaginarias, ¿no? Pero tienes que tener una referencia y entonces puedes ir allí perfectamente porque está en el mismo sitio. O sea, tú puedes ir al borde del universo visible en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y esto se entiende como vehículo, vamos a decir, para poca gente o tipo nave nodriza donde hacen vida allí durante todo el año? Depende también, o sea, hay naves nodrizas, como dices tú, hay naves que son tanques, hay naves que pueden en una noche pues vaciar un lago grande y llevar el agua a otro sitio en cuestión de instantes, ¿no? O sea, hay de todo. Este tipo de naves, como las llamáis aquí, en el documental yo hablo de algo que creo que es importante subrayar y es que estas son naves casa, es decir, son una casa, ¿no? En otros lugares un poco más avanzados que aquí, pero no mucho más, ¿no? Las casas, las viviendas son también sus naves. Y entonces ellos sitúan esas naves, como tú dices, pues en cualquier parte y que les guste, o sea, cambian constantemente pues en función de sus emociones, de sus sentimientos en un momento dado, de sus gustos, ¿no? Y pueden estar pues a bordo de o sea, sobre un acantilado en un momento dado, o en un desierto, o en un río, o en el mar. Aquí muchas de estas estructuras, una mayoría significativa, está en el mar. Bien. Vamos ahora con otra pregunta de Paloma. Dice, si desaparece este holograma, supongo, holografía, ¿lo veríamos? Gracias. Para verle simplemente necesitas elevar un poco tu nivel vibratorio, ¿no? Y el nivel vibratorio pues se eleva fundamentalmente cuando te vuelves más lenta y entras en una cierta laxitud. La lentitud y la laxitud pues son los componentes fundamentales para esto, ¿no? Cuando hablas más bajito,
cuando funcionas básicamente en base a tu intuición, ya no entras en peleas, ni griteríos, ni todo eso. O sea, cuando llegas a esos niveles, entonces los ves perfectamente, porque están siempre visibles. Por aquí Gabriela dice, ¿es posible que es posible que se nos esté informando cada vez más? ¿Estamos más cerca para estos encuentros? Sí, estamos más cerca, claro, en la medida en que la gente pues vaya subiendo, como digo, ese nivel vibratorio, ¿no? Y esto, pues, hay muchos síntomas de ello, ¿no? Cuando pues ya no eres una persona conflictiva, ya no protestas, no gritas, no te enfadas, vas más lenta por la vida, lenta de movimientos, lenta de actitudes, ¿no? Y entras en un periodo de laxitud, es decir, de calma, de relajación, etcétera. Y cuando estás en esos niveles es que empiezas a ver. Vamos ahora con Javier. Doctor, ¿nos podrías dar algunas pautas como protocolo de contacto? Muchas gracias. Pues creo que las estoy dando, Javier. Las pautas son esas: laxitud, lentitud, hablar más bajito o no hablar, empezar a comunicarse por otras vías. O sea, cuando estás con alguien que te sientes muy bien y con quien no es necesario hablar, simplemente percibes la energía de esa persona y te hace sentir bien y estáis en contemplación, pues, de un amanecer o de un anochecer o algo así. O sea, esas son las pautas, ¿no? Y pues demostrar más empatía con los demás y sobre todo pues ir abandonando eso que podemos llamar los lastres, que son los que te amarran a la densidad. Es decir, cuando ya empiezas a abandonar todo lo que significa prejuicios, razones, inhibiciones, miedos, intolerancias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los prestigios, reputaciones. Cuando abandonas todo eso, críticas a los demás, juicios a los demás, etcétera, automáticamente empiezas no solo a ver, sino que se produce pues una amplificación sensorial importante. Entonces oyes mejor también, hueles mejor, puedes discriminar sabores cuando comes, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces ese es como el secreto, ¿no? Que es un secreto a voces, o sea que todo el mundo puede entender. Cuando se llega a esos niveles de ir soltando amarras, pues obviamente te empiezas a elevar, ¿no? Y cuando te empiezas a elevar es cuando empiezas a ver. Vamos ahora con Paloma otra vez, que nos pregunta, ¿usted puede hacer esto y verlos en el astral? Bueno, yo no estoy hablando de ver en el astral, estoy hablando de ver los físicos, ¿no? Mi caso es diferente, Paloma, porque yo trabajo en eso. O sea, yo todos los días de mi vida, estoy en una estructura a ciertas horas del día físicamente y por tanto, pues, en mi caso particular, pues no tiene nada que ver con el astral. Pero la exposición que estoy haciendo tampoco. Es decir, yo estoy hablando de ver algo físicamente, no en estados sublimados de la materia, ¿no? Tenemos a Sandra, dice, hola doctor Ángel, ¿cómo se eleva el nivel de frecuencial para poder verlos? Pues eso es justamente de lo que estoy hablando, Sandra. Repito para ti, fíjate. El ser humano es como un globo aerostático. Imagínate que el globo está lleno de aire caliente, tiene el encendedor, el quemador listo, ¿no? Y tú te vas a subir a la cesta y para que ese globo ascienda, pues es necesario cortar los cables que le unen a la Tierra, a la densidad. Y esos cables que se llaman, como acabo de decir, se llaman prejuicios, razones, complejos, inhibiciones, griteríos,
prestigios, reputaciones, éticas, morales, soberbias, todo eso, ¿no? Todo eso son los lastres. Sentimiento del ridículo, miedos, etcétera. A medida que vas cortando ese tipo de cables, el globo va subiendo. Los cortas todos y el globo asciende. ¿Hacia dónde? Hacia la libertad. Juan nos dice, ¿la convivencia con ellos se generará pronto? ¿Cuál es la mayor afinidad con ellos? Pues la mayor afinidad siempre es esa energía del amor. Y la convivencia ya se está verificando desde siempre. Hay muchos casos de personas que no han nacido aquí y que están integradas aquí porque físicamente son prácticamente iguales. Es posible que de repente pues tú mismo tengas algún vecino que bueno, que a lo mejor hasta está casado y con hijos, pero que en un momento dado a lo mejor te comenta que no ha nacido aquí, que no es de aquí. O sea, la convivencia ya existe en la medida en que uno quiera convivir. Pero para convivir son necesarias esas premisas de las que os acabo de hablar. De otro modo, pues no es posible. Es decir, este tipo de seres no está acostumbrado a hablar, ninguno habla, en general no están acostumbrados a los ruidos, ni al bullicio, ni al ambiente que hay hostil en muchos lugares, no están acostumbrados a estar en medio de un aire en malas condiciones para respirar. Entonces, en la medida en que eso se acaba, ¿no? O se controla, pues es más fácil, claro, convivir y tener encuentros casuales. Solcito dice, doctor, ¿así funciona el Merkaba? Uno aparece en un lugar y ¿por qué no podemos usarlo? Bueno, o sea, no puedes usarlo si no quieres usarlo. Esto no tiene nada que ver con el Merkaba. El Merkaba es simplemente la activación de una burbuja alrededor de tu cuerpo, es decir, es como activar la cáscara del huevo. Y es fácil activarlo. Eso puede significar que te puedas volver invisible. Es práctico en un momento dado ante alguien que no quieres que te vea o que no quieres ver. Y también sirve, pues, tú puedes hacer grandes merkabas que engloben un automóvil o un avión. Y entonces simplemente rompes la estructura del espacio-tiempo y te mueves a otro nivel frecuencial y te llevas con eso. Entonces, en las experiencias con merkabas, pues imagínate que tienes que ir a un sitio lejano y haces un merkaba y el viaje que te podría durar pues, 3 horas, pues ahora te dura media hora, ¿no? Y ese es un poco el merkaba, ¿no? Lo puedes hacer en cualquier parte, ¿no? Si queréis, en algún momento hablamos de ello. Tenemos a Alfonso. Alfonso, el teclado tuyo no funciona bien. Te digo, has hecho 3 preguntas y las 3 son raras. Pregunta al doctor, ¿usted cree que subamos la vibración de nuestra mente, cuerpo y alma teniendo esa información? Saludos desde Uruguay. Pues por lo pronto, teniendo la información, puede implicar, no necesariamente, pero puede implicar la generación de pensamientos y de ideas que te lleven pues, a un estado mental subjetivo, ¿no? que te permita efectivamente no solo subir la vibración, sino que te permita empezar a contemplar otras realidades en esta, que simultáneamente coinciden aquí también. ¿Piensa usted, doctor, que tenemos que relacionar la energía de la materia con la energía espiritual? Alfonso, solo hay una energía. O sea, no hay una energía espiritual y una energía material. O sea, la materia es tan solo pues, energía condensada y lo espiritual es materia sublimada. O sea, es todo lo mismo. Lo que no es lo mismo es la longitud de onda en la que se mueve y la vibración, es
el nivel de frecuencia vibratorio y oscilatorio, eso cambia, ¿no? Pero la energía es la misma. Entonces aquí, bueno, pues se le dan distintos nombres. Es decir, si una energía vibra en un espectro de X hercios, pues se le da un nombre, ¿no? A otra que vibra 2 puntos por encima de esos hercios se le da otro nombre. Y entonces se trata mucho aquí de tipificar, de generar nomenclaturas, pero en realidad es todo lo mismo. O sea, en el universo es todo exactamente igual. Si buceáis un poco en el concepto de la física cuántica que se empieza a ver ahora, pues lo que os va a sorprender es que en los niveles más ínfimos de la percepción, de la manifestación, es todo lo mismo y además es exactamente igual. O sea, las diferencias vienen a medida que te aproximas a la densidad. En la medida en que te vas densificando, aparecen las diferencias, que son diferencias básicamente morfológicas de tipo geométrico, ¿no? Entonces, esas estructuras geométricas se van diferenciando en niveles fractales, ¿no? Pero eso es solamente en los niveles donde pudiéramos hablar de un espectro ya más material. En el otro no, es decir, si bajas a los niveles cuánticos y subcuánticos, todo es exactamente igual. No encontrarás diferencia de nada, ¿no? Y por tanto, pues, o sea, eso que llamas tú la relación, no hay nada que relacionar porque es todo lo mismo. Para relacionar algo con algo, tú tendrías que tener un factor referencial que aquí no existe. Es la misma energía, no hay otra. Sandra nos dice, ¿qué trabajo debes hacer en estas estructuras? Pues cuando vas a una estructura, siempre haces lo que sientes que puedes hacer, aquello que te gusta hacer, para lo que te sientes bien. Nadie te obliga a nada, nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Eres tú misma la que entiende que, bueno, que tú podrías colaborar en tal o cual actividad y eso es lo que haces. Es decir, no hay nada parecido a eso, ¿no? Vale, tenemos ahora a Henry, dice, ¿hay posibilidades de que seres malintencionados vengan desde otro lugar del universo o no? ¿Cómo regula Sedna esto? Bueno, Sedna es como la aduana de este sistema estelar y o sea, es que no hay seres bien intencionados ni mal intencionados, ¿no? O sea, no puedes pensar que una vaca, porque coma hierba y la destruya, sea malintencionada, sino que la vaca simplemente está integrada en un ecosistema interdependiente donde necesita de la hierba. O sea, ni la hierba se queja, ni la vaca tiene remordimientos por haber comido la hierba. Entonces, visto desde afuera, desde otra óptica, uno pudiera pensar que la vaca es malintencionada porque está comiendo a un ser vivo, que es la hierba, ¿no? Eso no funciona así, ¿no? Entonces, quienes vienen aquí, lo que sí regula Sedna es que la vibración de quienes vienen aquí sea compatible, es decir, que no resulte en una incompatibilidad energética que perjudique a ambas partes. Entonces, eso es lo que controla, pero no seres malintencionados ni nada, porque en el fondo cualquiera que hace cualquier cosa siente que lo está haciendo bien y que eso es pues, por el beneficio de todos, ¿no? O sea que no, eso no se hace. Alfonso dice, doctor, ¿tiene usted información de la tecnología del plasma que ruta difundiendo la Fundación Keiser a nivel mundial gratis para el mundo? Sí, tengo información, he contactado con esa fundación en alguna ocasión. De hecho, les hemos invitado, todavía no han podido venir, a la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Y efectivamente, o sea, están haciendo algo importante que merece la pena ser por lo menos escuchado, ¿no? Es el siguiente paso de las energías que se están manejando aquí, a pesar de que todavía aquí no se ha salido del todo de la energía, o sea, de este plano de energía eléctrica y la energía del metal y del cristal, o sea, todavía estamos ahí, ¿no? Tampoco se ha salido aún de la energía del carbón, ¿no? Que se sigue utilizando, pero sí, es interesante lo que ellos están haciendo. ¿Sí?
Perfecto. Vamos ahora con Juan. Dice, ¿esa ascensión es lo que se está diciendo ir a la quinta dimensión? Bueno, yo no sé muy bien por qué dicen lo de la quinta dimensión, porque quienes sostienen que esto es la tercera dimensión, que no lo es en realidad, ¿no? Porque anterior, por debajo de esta hay muchas, o sea, las dimensiones son infinitas, ¿no? Pero quienes sostienen que esta es la tercera, no sé cómo plantean que de la tercera se salta a la quinta sin pasar por la cuarta, ¿no? Tampoco sé cómo plantean que todo el mundo pasaría a la quinta, ¿no? Cuando yo creo que es público y notorio que no todo el mundo es igual aquí. Hay personas muy evolucionadas y las hay poco evolucionadas. Hay personas que, bueno, que están pues muy lejos todavía de esto. O sea, personas que entran pues en cuestiones verdaderamente agresivas para sus vecinos, incluso con sus familiares, etcétera, o personas que viven por y para la delincuencia, y bueno, pues yo no sé cómo a alguien se le ocurre que todos a la vez pudieran saltar a esa hipotética quinta dimensión, ¿no? Yo pienso que eso entra dentro de este problema de la youtubitis, que es la principal enfermedad que afecta a este tramo dimensional, esto que llaman la civilización, y bueno, donde hay, pues, a mi juicio, demasiadas personas que, bueno, sin tener base argumental de ningún tipo, ni preparación de ningún tipo, ni mucho menos cualificación de ningún tipo, pues se aprestan a publicar lo que Dios les da a entender en ese sentido, ¿no? Y a mí personalmente, pues, en fin, eso me preocupa, porque está generando gravísimos problemas a personas. Yo he tenido una conversación con alguien esta misma mañana de alguien que está totalmente infectado de youtubitis. Se cree todo lo que ponen ahí en YouTube, ¿no? Sin molestarse en comprobar las fuentes o no sé, o por lo menos usar su intuición, que su intuición les diga sí, sí, eso es verosímil o no lo es, ¿no? No, de verdad que no entiendo. Pienso que demasiada gente raya en la irresponsabilidad jugando con el miedo de los demás simplemente pues para obtener más likes o mayores prebendas. Javier, ¿hay algún tipo de ley o decreto que les permite o no la hibridación con nosotros? Pues no, no hay ninguna ley. O sea, yo diría que de haber alguna sería la ley de la razón, la ley espiritual, de la lógica cartesiana, ¿no? En definitiva, la ley de la intuición. Es la intuición la que te dice tú esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero no hay ese tipo de leyes, ¿no? Salvo las leyes de la naturaleza, que son las que generan pues incompatibilidades entre especies, etcétera, ¿no? Solcito, doctor, los que comandan las naves, ¿para qué vienen en una nave y no están en su lugar de origen? ¿Qué hacen acá? ¿Nos vigilan uno a uno como humanidad? ¿Vienen a buscar recursos? Bueno, como he dicho al principio, quienes están acá son justo los que hicieron esto. Es decir, los que han llegado después son los que habitan la superficie, porque quienes hicieron esto no están en la superficie, están en el interior. En todos los astros, los más antiguos están siempre en el interior y desde ahí pues controlan su casa, que es lo que han hecho, ¿no? Entonces aquí no es un problema policial de vigilancia, sino que lo que se vigila aquí fundamentalmente es que se mantenga la piel de la esfera como ser vivo en el mejor estado posible. La razón, bueno, pues es que hay una serie de parásitos que somos los que vivimos en la superficie, que estamos haciendo cosas raras, ¿no? Pero bueno, al final la esfera se comporta pues como una vaca, ¿no? Cuando tiene ahí una bacteria o un microorganismo de algún tipo que le fastidia más de lo normal, agarra el rabo y le da, ¿no? Pues en este caso sucede algo parecido, la Tierra se convulsiona cuando sucede algo de esto, pero también
quienes hicieron esto y controlan su propiedad para que vaya cada vez mejor, pues no vienen de afuera, ¿no? Y bueno, pues no hay ningún problema en que lleven la casa a cuestas, ¿no? O sea, si tienen una estructura que es también su casa y están bien en cualquier sitio, pues... Es decir, eso no funciona como aquí, es decir, que uno va al centro de trabajo, en el coche, aparca el coche y vuelve. Esto no, o sea, esto, el centro de trabajo, la casa y el coche es lo mismo todo, ¿no? Sandra pregunta, ¿existen colores o vibraciones diferentes a los conocidos en esas naves? Sí, sí, la gama de colores es distinta. Son colores como más metalizados, diría yo. Pero a bordo de una nave, aparte de que los colores varían constantemente, porque pueden variar según el estado de ánimo, ¿no? Si es un estado de ánimo muy efervescente, pues se pasa de los colores pasteles a los colores primarios rápido, pero siempre de tipo metalizado. O sea, es algo que todavía aquí no se conoce y son espectaculares, pero sí, sí, hay otros colores. Henry, ¿quién construye estas estructuras? ¿Una solamente o varias mentes? Hay lugares donde construyen efectivamente las estructuras y luego, pues a nivel que tú elevas tus niveles vibratorios, las estructuras las creas tú mentalmente. Tú creas las estructuras. Paloma, al hilo de lo que dice de la vaca, ¿el comer humanos está bien por formas pensamiento? Bueno, hay personas que opinan que sí. De hecho, aquí se comen humanos. Hay lugares como Taiwán, China nacionalista, donde hay un buen mercado de fetos desechados en hospitales que se sirven en restaurantes de postín. O sea, pues sí, es como el que come carne, ¿no? El que come carne, pues no sé por qué tiene que distinguir, salvo por el sabor, es que sea carne de perro, de gato o de un humano, ¿no? Evidentemente no es lo recomendable en ningún sentido, pero hay gente que lo hace, sí. Ahora, no sé si tú te refieres a que alguien venga aquí a comer humanos, pues eso, deséchalo. Por ahí se dice que el cerdo es una hibridación de humano-animal. Pues sí, qué sé yo, da igual que sea una híbrida. Mira, ahora están empezando a sacar, por cierto que ya hay en Barcelona un restaurante que está ofreciendo las nuevas chuletas artificiales, ¿no? Y creo que están buenas, o sea, yo cuando vaya ahora a Barcelona quisiera probar eso, ¿no? Pero sí, o sea, ya puestos a comer carne, tú imagínate que el día menos pensado alguien te empieza a vender la idea de carne orgánica y van a llamar carne orgánica, pues ir a una vaca viva, quitarle un trozo, quitarle una chuleta estando viva, curarle la herida y ponértela a ti en el restaurante. Es decir, esta es carne auténtica, viva, orgánica, de lo mejor. Y has dejado a la vaca ahí sangrando por un lado, y entonces hay que atenderla. El día menos pensado empiezan con algo así. Y lo justifican y te dirán, no matamos a la vaca, nosotros no, solo le quitamos un trozo de carne. Ah, bueno. Madre mía. Claudia dice, ¿ellos son dioses de la antigüedad que no se han ido? Pues algo así, porque en la antigüedad, cuando en alguna ocasión se les veía, pues efectivamente eran tomados por dioses, eran más altos, esbeltos, extraños. En el caso de Egipto, por ejemplo, cuando hubo necesidad en tiempos de Akenatón de construir espacios especiales para ellos, ¿no? Simplemente porque no podían respirar cada vez que salían al exterior, porque ellos venían un poco en calidad de consejeros, ¿no? Y cada vez que salían al exterior tenían que ponerse máscaras. Y entonces imagínate con esas estaturas que tenían y máscaras respiratorias en la cabeza que a los artistas de la época se les antojaban, pues
animales, máscaras animales, pero que en realidad no eran formas de poder resistir en un aire que les envenenaba, ¿no? Y ese fue el origen de la creación de las famosas estancias de Amenti, que cualquiera que vaya a verlas, al día de hoy lo que queda de ellas, pues quedará sorprendido, son totalmente herméticas, allí no entra nada que no quieran entrar, ¿no? Y en aquel tiempo pues lo rellenaban con la mezcla de aire respiratorio que era justo para ellos, o sea, idéntica al astro de procedencia. Y gracias a eso estaban. Y ese fue el origen de esas estancias de Amenti. Y cerramos con esta pregunta. Dice, ¿para usted son seres positivos? Absolutamente. Para mí es todo positivo, ¿no? Para mí es absolutamente positivo todo. Porque incluso lo que aquí denominan negativo, pues no deja de ser una referencia de lo positivo, ¿no? Hasta el punto de que bien se podría argumentar que para los negativos, lo negativo es lo positivo, ¿no? Y para los positivos, la parte negativa es la contraria. Eso siempre se ha dado, siempre se va a seguir dando, mientras se mantenga pues esta alineación espacio-tiempo que requiere de dos polaridades referenciales. Mientras está en el ámbito de esas dos polaridades y no están fusionadas en una, pues efectivamente va a haber positivo o negativo, delante, detrás, arriba, abajo, izquierdo, derecha, y eso pues va a conllevar, es lo típico en estos casos, ¿no? De que uno es mejor que otro, ¿no? Claro, el debatir que la oscuridad es peor que la luz, pues es absolutamente absurdo, ¿no? No tiene que ver, ¿no? Seguro que os encontráis por ahí gente que dirá que incluso prefiere la oscuridad, que es más bonita que la luz, porque le permite percibir otros matices, ¿no? Vale, pues vamos ahora mismo a hablar un poquito, ya estamos fuera de tiempo, vamos a hablar de este seminario A1 Iluminación Espiritual, que será el domingo 25 de febrero a las 7 horas de España, a las 2 p.m. hora de Santo Domingo y 1 p.m. hora de Nueva York. Y así, aquí tenéis una descripción, tenéis el enlace tanto en el chat como en la descripción del vídeo. Y el programa Cómo llegar a la iluminación espiritual, prácticas necesarias, beneficios de la iluminación espiritual, síntomas de este estado, etapas de conciencia espiritual, el despertar espiritual, el obstáculo para llegar a la iluminación espiritual, objetivos, comprender la dinámica del autodescubrimiento, aprender a cultivar la conciencia de la vida cotidiana, descubrir cómo fusionarse con el yo interior, conocer los recursos para alcanzar la libertad de la rendición y lograr una expansión de conciencia sustentable. Esto es lo que tenéis y ya os vais apuntando a este seminario. No sé si, doctor, quieres comentar algo más. Bueno, justamente del tema que hemos tratado hoy, pues yo resumiría esto diciendo que ahí serán las pautas para poder ver estas estructuras, ¿no? O sea, de eso va a tratar fundamentalmente. Todas las pautas, lo necesario, los protocolos que hay que seguir para llegar a esa iluminación espiritual que permite la entrada en otro espectro de la luz distinta. Perfecto. ¿Alguna actividad que quieras comentar antes de cerrar, doctor? Pues nuestras actividades habituales, mañana martes y el viernes a las 6:30 de la tarde, hora de Santo Domingo, 5:30 Nueva York, 4:30 México, 7:30 Argentina y 11 de la noche España. Tenemos mi programa de los martes y viernes de 2 horas de duración que trata de todos estos temas y que tiene muchas secciones, ¿no? Y los miércoles también todos estáis invitados, porque es de acceso libre, a un programa que llamamos Encuentros de la Tercera Fase. Esto es a las 8 hora de aquí, que son las 7 en Nueva York, las 6 en México, las 9 de la noche en Argentina y la 1 de la mañana en España. Es un programa que dura de 2 horas y media, 3, de preguntas-respuestas, pues más o menos como hemos venido haciendo aquí. Todo el mundo está invitado y podéis encontrarnos pues en todas nuestras páginas o directamente en YouTube. La página posiblemente más fácil de recordar es 1 a 1 Global.
Ahí nos podéis buscar y ahí nos vais a encontrar y todo el mundo es bienvenido, todo el mundo invitado. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mira, yo iba a cerrar aquí, pero hay una respuesta que pone aquí porque dicen, ¿de dónde has salido? Y digo, yo he dicho, así con humor, digo, de su casa, ¿no? Y me dice, pues Luis, este señor debería escuchar y leer a los grandes periodistas e investigadores que han dejado gran legado de lo que expone Salvador Freixedo, Andreas Faber-Kaiser, Andrea Malví, entre otros, ¿no? Yo te puedo decir, antes de que conteste él, que él también es de aquí de España, él también es investigador, también recibe su información y también lleva muchos años. Entonces yo entiendo que tienes que respetar lo que cada persona dice y luego montar tú tu propio puzzle. Ahora lo que tú quieres comentar, doctor No, Ángel. lo que quiero comentar es que claro que conozco a esas personas, ¿no? Pero no sé a qué se refiere, no sé qué, o sea, no sé qué pretende esta persona que comenta, si que yo opine lo mismo que ellos, o que no, es decir, cada uno tiene su criterio, pero en cualquier caso sí quiero dejar algo claro, o sea, yo nunca hablo por boca de nadie, no me refiero a nadie. Si seguís mi trayectoria, yo no me refiero a nadie nunca, respeto a todo el mundo. Tengo algo que supongo que es una buena tarjeta de presentación, como son 53 libros publicados en Amazon, todos disponibles para todo el mundo, cientos de videos como este que habéis visto en mis páginas web, y que vengo haciendo esto en todo el mundo y en varios idiomas desde hace muchos años, ¿no? Entonces, conozco a estas personas, pero yo hablo de mi propia experiencia. Yo no hablo de lo que he escuchado a otros y de lo que otros dicen. Hablo de mi propia experiencia, nada más. No toco a los demás, no digo nada, ni para bien ni para mal. Ahí está. Hay que ser libres pensadores, que cada uno monte su propia historia, su propio puzzle y que también sea sensitivo y perciba, ¿no? Porque estamos acostumbrados a preguntar, pero no investigamos y no percibimos lo que sentimos dentro de nosotros mismos. Y yo creo que el gran paso actualmente de la sociedad humana es el entenderse y el comprenderse a sí mismo y con ayuda de otros compañeros, como por ejemplo el doctor Ángel, entender que hay un mundo ahí fuera y que habría que verificar todo lo que se dice, no para decir a la persona si es malo o bueno, sino para llegar a un entendimiento común entre toda la humanidad. Es a lo que me refiero, ¿no? Es que efectivamente una persona sin información es una persona sin opinión. Entonces, el recurrir, como está resultando ahora, pues a todas estas cuestiones de las redes, de YouTube y demás, ¿no? Sin verificar absolutamente nada, sin tener ninguna base conceptual clara o propia, dependiendo siempre de los demás, de lo que te digan los demás, pues personalmente creo que no es el camino correcto. Yo también conozco esos autores y bueno, cada uno tiene su parte positiva y negativa, ¿no? Ahí tienes que discernir en qué te quedas, ¿no? De cada persona. Para Salvador Freixedo es una granja humana y todo es negativo, ¿no? Y aunque él dice cosas interesantes, también hay que ver lo que era y de dónde venía, ¿no? Y cómo se había formado. Claro, y eso también te da mucho a entender su forma de pensar, ¿no? O cómo se sale, ¿no? De donde estaba, ¿no? Y rompe con todo lo que hay. Es el primero en España que habló de geopolítica, no, bueno, exopolítica más bien, ¿no? Sí, Entonces, claro, siendo jesuita. exactamente, siendo jesuita, que era lo que no quería decir. Es decir, dentro de los malos, de los oscuratis. O sea, quiero decir que aunque se salió de eso, tuvo un adoctrinamiento y claro, eso también le vio, o sea, él veía a través de ese adoctrinamiento, eso hay que entenderlo, ¿no? Y cada ser humano está adoctrinado de una manera diferente. A Faber-Kaiser, sí, cuando dio lo del aceite de colza, se lo cargaron, ¿no? Y era un periodista que iba bien encaminado. Pero bueno, ahí lo dejo. Cada uno tiene una investigación diferente y bueno, es interesante escuchar todos los modelos y luego quedarse con lo que tú como libre pensador te quedas, porque es lo que te vibra, es lo que sientes y es lo que tu intuición te dice. Yo me muevo por intuición. Igual que el doctor, también canalizo, también investigo y al final me quedo con lo que yo quiero. O sea, y no por eso me voy a pelear con el doctor porque estemos contrariados en según qué cosas. Simplemente yo respeto lo suyo y él respeta lo mío. Y ahí queda la cosa. El respeto es el respeto y no todos pensamos igual. Exactamente. Pues familia, nos vemos ahora en el siguiente vídeo programa con Yolanda. Y doctor, muchas gracias por estar en la caja de Pandora. Nos vemos en 15 días, el lunes.
O que te Una- ponga mal la hora o el día. Bueno, pues un abrazote para todos y siempre gracias a ti, Luis, por tu amistad y tu consideración siempre. Lo mejor para todos en esta semana y siempre. Paz, luz y salud. Hasta ahora, familia. Nos vemos.